Hermanas, que el Señor le bendiga. Las saludo en el amor del Señor a cada una que está escuchando, que está viendo. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de poder compartir en esta oportunidad su palabra. Le doy gracias al Señor por la oportunidad de conocer a la hermana Priscila Parks en el mes de noviembre. Doy gracias al Señor también por su obra allá en España, por la hermana Sara también y por esta conferencia, ¿no? Me presento así de manera cortita. Yo soy Berenice. Originalmente soy de Chile. Nací allá, crecí hasta los 16 años. Es allá también donde conocí al Señor y asistimos con mi familia, por la gracia del Señor, siempre a una iglesia bautista. Sin embargo, el Señor tenía diferentes planes para nosotros y nos movió hasta el país de Argentina, en la ciudad de Tucumán, en donde el Señor personalmente obró mucho en mi vida. Gracias al Señor por lo que Él hace, porque Él sigue obrando en nuestras vidas, ¿no? Pero también ha hecho una gran obra en esa ciudad, a través de esa iglesia. Así que estoy muy agradecida de eso. Y también es ahí donde pude conocer a mi esposo. El Señor nos permitió casarnos en octubre del año 2020. Un año complicado. Supe que también esta conferencia se inició durante el año 2020, justamente como un renuevo a nuestras almas, ¿no? En medio de un año tan difícil para muchos, ¿no? Y bueno, gracias al Señor me permitió casarme ese año, y ahora estamos esperando a nuestro primer hijo. Ya estoy en mi 8º mes, estoy ya en las últimas. Pero el Señor ha sido bueno y fiel con nosotros, hermanas, con todos nosotros. Pero bueno, y hoy estamos acá en Estados Unidos, en deputación, como se dice, yendo de iglesia en iglesia para poder llegar a la ciudad de Posadas. Y que se encontraría en el noreste de Argentina. Es ahí donde el Señor nos ha llamado y estamos contentos de que el Señor nos está llevando hacia Argentina a servirle. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a orar primeramente, vamos a pedir la guía del Señor y que Él bendiga este tiempo, ¿no? Señor, yo te quiero dar las gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, que tienes con nosotros, que realmente no merecemos. Te quiero pedir, Señor, que usted sea en este tiempo conmigo, ayudándome a dar su palabra, llenándome de su Espíritu Santo, Señor. Que usted me ayude a decir lo que debo decir y a lo que no debo, Señor, que no lo diga. Pero, Padre, te ruego por cada hermana que está viendo, escuchando, que usted también, así como ha obrado en mi vida, Señor, me ha hecho ver muchas cosas en mi vida a través de esta enseñanza, que usted también pueda obrar en sus vidas y que usted realmente, Señor, sea glorificado en todo lo que se haga en esta conferencia. Le pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermana, le voy a pedir que si puede ir buscando en su Biblia Esther capítulo 2, versículos 5 al 7, como para entrar en contexto de la enseñanza. Vamos a ver ahí en Esther capítulo 2, versículo 5, voy a ir leyéndolo, y dice: había en Susa, residencial real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío,
porque era huérfana, y la mujer era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Entonces lo que quiero que veamos acá, y también en el capítulo 1, versículo 1, vemos la vida de Mardoqueo y de Esther. Vemos que ellos se encontraban bajo el imperio persa, ¿sí? Recordemos que el pueblo de Israel había sido cautivo por otros imperios previos al persa, y estuvieron 70 años cautivos, y luego de eso volvieron a Jerusalén, volvió un grupo a Jerusalén y otros decidieron quedarse bajo el imperio actual, que era el imperio persa, y entre ellos estaba Mardoqueo y Esther, ¿sí? Entonces ellos no volvieron a Jerusalén, decidieron quedarse ahí. Pero podemos ver a Esther, ¿sí? Conociendo un poco, según lo que dice la Biblia, que era una mujer bella, ¿no es cierto?, de buen parecer. Y después, si usted sigue leyendo la historia, usted puede ver que ella era muy obediente a Mardoqueo, se sometía a las direcciones que él le daba y a su guía, ¿no? Y a la vez podemos recordar y podemos apreciar que ella literalmente creció bajo la cultura y bajo la sociedad del imperio persa. Entonces podemos ver que ella no estaba en un buen ambiente, ¿no es cierto? No estaban exactamente donde Dios quería que estuvieran. Dios siempre quiso que su pueblo volviera a Jerusalén, ¿sí? Pero bueno, vamos a entrar a la historia y podemos ver en el capítulo 2 cómo ella, desde el versículo 8 hasta el 11, y durante todo el capítulo 2, vemos cómo el rey saca un edicto o un mandato a traer a todas las doncellas porque le hacía falta una esposa. Entonces Esther es llevada al palacio, ¿sí? Y es preparada durante un año para poder presentarse ante el rey, ¿no es cierto? Y vemos cómo ella ganaba el favor de todos ahí en el reino. No era como una doncella más, sino que era una jovencita que se distinguía, que no pasaba desapercibida, ¿no? Era una jovencita que realmente tenía aparentemente diferente actitud, quizás una sonrisa, más allá de su belleza natural. Entonces es llevada al palacio, preparada durante un año, y podemos ver cómo ella vive humanamente, si lo vemos como mujeres, o yo lo miro por la perspectiva humana y cómo soy yo, de que a mí me gustan todas las cosas femeninas, y que estar en un spa y que te hagan tratamientos de belleza y para estar más bonita y todas esas cosas. Ella estuvo como un año, durante un año, en un spa con las mejores cosas. Dice en el versículo 12 y 13 que ella lo que pedía se le daba, ¿sí? Entonces si uno lo ve de una perspectiva humana, dice, oh, qué lindo, ¿no? Qué lindo todo lo que ella pasó, ¿no es cierto? Sin embargo, cambiando nuestra perspectiva a lo que el Señor realmente estaba tratando de hacer, tenía un propósito completamente espiritual, un propósito grandísimo, inmenso con esta jovencita, con esta mujer. Entonces seguimos viendo en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, cómo el rey pone a este hombre Amán como su segunda autoridad,
y donde todos le merecen respeto y reverencia a él. Vemos cómo Mardoqueo no se sometía a rendirle reverencia a Amán, y todo esto hace que Amán quiera exterminar el pueblo judío. Ahora, vemos cómo Esther es llevada al reino. No solo que es llevada al reino y que le va todo perfecto de maravilla, sino que además en el capítulo 2, versículo desde el 15 al 20, ella es declarada reina, porque el rey la amó y la prefirió a ella por sobre todas las demás. Pero vemos que el Señor estaba trabajando y permitiendo todo esto porque Él tenía un propósito, como dije anteriormente, grandísimo, un propósito eterno, ¿sí? Que era conservar su pueblo, salvar a su pueblo. ¿Por qué? Porque por medio de ese pueblo iba a venir el Salvador, ¿sí? Que no solo iba a dar y proveer la salvación a su pueblo, sino extenderla a nosotros, los gentiles, ¿no es cierto? Entonces había un propósito completamente mayor, un propósito eterno, ¿sí? Pero vamos a entrar al capítulo 4 y vemos que por medio de Amán se dicta un mandato de exterminar a todos los judíos. Y en el versículo 1 al 3 vemos cómo Mardoqueo y todo el pueblo judío, ante este decreto de que iban a ser exterminados, estaban en gran angustia, lamentación, en gran dolor, ¿no es cierto?, en luto. Y en el versículo 4 vemos cómo Esther estaba en su palacio sin saber nada de lo que estaba ocurriendo con su pueblo. Dice, y vinieron, capítulo 4, versículo 4, y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. ¿Qué le dijeron? Si usted lee los versículos anteriores, usted puede ver que Mardoqueo estaba sentado delante de la puerta del rey vestido de cilicio, y eso no era permitido, o sea, arriesgaba su vida. Entonces le contaron las doncellas a Esther, y entonces la reina Esther tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Ahora, quiero que nos detengamos un poquito ahí y veamos, analicemos un poco. Quizás Esther se sentía demasiado segura en su palacio y todo estaba bien, estaba súper cómoda. Y a la vez hagamos un paralelo y comparemos también su situación con nuestras vidas. Es peligroso, hermanas, que nosotras como hijas del Señor nos sintamos cómodas, espiritualmente hablando, que por ejemplo nos sintamos que está todo bien, que ya no necesito hacer tanto para la obra del Señor, que ya hemos hecho suficiente, ya ante el dolor de otras personas ya no nos afecta. Vemos gente que se muere y somos indiferentes, eso ya no nos afecta a nosotras. Estamos satisfechas ante lo que hemos logrado y ya está todo bien. O en medio de, o cuando enfrentamos dificultades, dolor, solo las ignoramos y tratamos de seguir y sentirnos lo más cómodas sin que salgamos de nuestra zona de confort. Y es peligroso, hermanas, porque eso no es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. En la obra del Señor siempre hay muchísimo para hacer, y cuando nos sentamos y nos ponemos cómodas, ya no es tan necesario que lea tanto la Biblia, ya no es necesario que ore tanto, y ya he ganado muchas almas para el Señor y ya no
es peligroso porque nada nos afecta, ya nada nos mueve, y el Señor quiere hacer algo con nuestras vidas. Siempre ha querido obrar en nuestras vidas, cambiar nuestras vidas a la imagen de su Hijo, y a su vez Él quiere obrar a través de nosotras, ¿sí? Pero entonces vemos a Esther sin enterarse de nada de lo que estaba pasando con su propio pueblo, y a la vez vemos como ella le envía ropas a Mardoqueo, como, o ya sea porque corría peligro la vida de él estando ahí, o porque le avergonzaba, o porque quería ya como que pase el dolor, que se vista y ya va a pasar, sin realmente preguntar qué era lo que le pasaba y preocuparse por ello, ¿no? Pero bueno, vemos en el versículo 5 del capítulo 4 que ella mandó a preguntar qué le pasaba. Y vemos en el 6, en el 7 dice: y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Entonces vemos que Mardoqueo le da el decreto del rey, le hace ver, ¿no es cierto?, lo que se había decretado. Y vamos a ver en el versículo 11, 9 al 11, yo lo llamo el pero de Esther, porque Mardoqueo le pide que vaya e interceda por su pueblo, que ella vaya y hable con el rey y no sé, que haga algo para que no los maten, ¿no es cierto? Leamos qué dice acá. Versículo 9 dice: vino Hatac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio del interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Entonces, obviamente, Esther se vio en una situación comprometedora, comprometida su vida, de incertidumbre, de decir no sé qué hago, no sé qué debería hacer. Y obviamente ella está diciendo, pero ¿cómo yo? O sea, nadie que va ante el rey sin ser llamado sale vivo, a no ser que él extienda el cetro de oro. Y a mí no me ha llamado hace 30 días, o sea, hace un mes que no lo veo a mi esposo. Pero veamos qué le responde Mardoqueo, ¿sí? Dice en el versículo 13: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y la lección, hermanas, la he llamado así: y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quiero poder exponer 3 puntos que nos van a ayudar para poder enfrentar momentos como este, momentos en que nos vemos comprometidas, nos sentimos inseguras, nos sentimos no sabemos qué hacer,
estamos con miedo y muchísimas cosas que podemos sentir, pero que nos desafían a enfrentar algo que el Señor muchas veces nos está llamando a hacer. El primer punto lo llamé: resetea o recalcula tu mente y corazón con las verdades de la palabra de Dios. Vamos a ver cómo Esther tuvo que recordar estas cosas, ¿sí? Y dentro de este punto tengo 5 puntos, ¿sí? Entonces, primer punto es que el Señor está en control, ¿sí? El Señor está en control y Él es el que permite cualquier situación en nuestra vida, aun cuando estamos fuera de su voluntad, hermana. Recordemos que Esther no estaba dentro de la voluntad de Dios, no estaba en Jerusalén, no se había unido a un hombre pagano y viviendo en el mismo sistema, en el epicentro del sistema mundano en ese momento, ¿sí? Sin embargo, el Señor siempre está obrando a favor de su pueblo, ¿sí? Y utiliza la vida de Esther, ¿sí? Y aún así, hermanas, cuando quizás, no sé si sea su caso, hermana, pero yo también me he encontrado muchas veces fuera de la voluntad del Señor, y aún así el Señor ha estado obrando con sus propósitos, pero Él ha estado en control de todo y guiando mi vida aún estando fuera de su voluntad. Pero recordar esta verdad, hermana, de que Él está en control, y quiero que veamos en el libro de Hebreos 4:13. Dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, hermana, nada escapa de los ojos del Señor. Nada escapa de que Él está atento a cada movimiento en nuestras vidas, ¿sí? Y también quiero que veamos Eclesiastés 3, famoso capítulo de que todo tiene su tiempo, y ahí él menciona muchas cosas, que todo tiene su tiempo, ¿sí? Y en este momento Esther estaba pasando un tiempo no solo de dolor, hermanas, pero de mucho temor e incertidumbre y de no saber qué hacer. Entonces, tiempo para todo. Acá vemos en el versículo 14, dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Entonces, hermanas, el Señor está en control y Él es el que permite cada situación en nuestra vida con propósitos eternos, ¿sí? Y eso me lleva al segundo, que debemos recordar no solo que Él está en control, pero que Él, si permite que nosotras estamos vivas, es para cumplir sus propósitos, ¿sí? Y para verlo a Él obrar a través de nuestras vidas, ¿sí? Y quiero que veamos en Efesios capítulo 2, versículo 10, también recordar como dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el capítulo 3 del libro de Efesios, igualmente en el versículo 3 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotras. Entonces, hermanas, si estamos en una situación similar, me refiero similar a lo que nos genera de incertidumbre, dolor, miedo, etcétera, es con propósitos eternos, propósitos de Dios para nuestras vidas. Y todo lo que
nos implique llevar a cabo esos propósitos, Él va a proveer. Él, en su provisión y en su misericordia, Él nos da las herramientas, ¿sí? Entonces, hermana, recalculemos nuestra mente, nuestro corazón con estas verdades. Recordar que el Señor está en control, Él es soberano, ¿sí? Que nosotros estamos aquí, somos hechas para cumplir los propósitos del Señor. Tercero, debemos tener una vista espiritual con las situaciones en nuestra vida. Y quiero que veamos en Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. También veamos Colosenses 3, versículo 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y también busque 2 Corintios 4, hermana. 2 Corintios 4, 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven no son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Entonces, hermana, nosotros debemos tener una vista espiritual de las cosas, ¿sí? Si está pasando un momento como en el que se encontraba Esther, recuerda, hermana, el Señor está ahí, el Señor tiene propósitos y debemos pensar en que el Señor tiene algo para actuar en ello, tiene un propósito y no mirarlo de manera humana, como decir, ay, ya me voy a morir, ay, todo sale mal, todo va a salir mal, no quiero enfrentar esto y me desanimo y vivo en depresión y vivo pensando en el dolor y vivo pensando en cómo mejor no el Señor cambia las circunstancias, sino tener esta vista espiritual. Nosotros, hermanas, no vivimos por vista, sino por fe, ¿sí? El cuarto punto, la cuarta verdad, hermana, es que vivimos una batalla espiritual constante, ¿sí? Y a su vez, recordar, hermanas, que en esta batalla no estamos solas, ¿sí? El Señor dejó su Espíritu Santo y nos dejó armaduras, hermanas, ¿sí? Y vamos a recordar en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12, que dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanas, no estamos solas, tenemos el mismo espíritu de Dios. Y hay una verdad que me encanta recordarla, y es que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, hermanas, es el mismo espíritu que está con nosotras en medio de este momento, de este desafío que el Señor le está permitiendo enfrentar, ¿sí? Y bueno, su armadura, hermanas, vamos a Efesios 6. Yo sé que conocemos Efesios 6, versículo 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermana, si usted se pone a pensar, Amán, este hombre que quería exterminar a todo el pueblo judío, literalmente estaba siendo usado por Satanás. La batalla era contra él, ¿sí? Entonces necesitamos vestirnos de esta armadura que el Señor nos ha dejado para poder estar firmes frente a estas acechanzas de Satanás, ¿sí? Y el quinto es que nuestra vida, hermana, debemos recordar que nuestra vida es corta, ¿sí? Nuestra vida, dice Santiago 4:14, es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego
se desvanece. En cualquier momento, hermana, no sabemos en qué momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Pero si de algo va a valer nuestra vida, hermana, es que podamos hacer y cumplir la voluntad de Dios, lo que Él nos está pidiendo hacer. En el capítulo 4 de Santiago, versículo 17, termina diciendo, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermana. Entonces, si algo bueno vamos a hacer en nuestra vida, que sea hacer la voluntad de Dios, lo que Él nos esté llamando para hacer. Entonces, vemos estos 5 puntos en la vida de Esther, que ella tuvo que reconocer esto en su vida y hacer un stop y decir, a ver, el Señor, si estoy acá como reina, es porque el Señor me ha guiado. Y porque me ha guiado, porque Él tiene un propósito. Ahora, toda esta situación yo la tengo que ver con los ojos de la fe, no con ojos carnales, no con ojos humanos, ¿sí? Se me está presentando una batalla a la que tengo que enfrentar y el Señor me puso a mí. Entonces, no estoy sola, Él está conmigo, ¿sí? Y si va a contar de algo mi vida, que sea haciendo lo que el Señor me ha puesto para hacer, y fue exponer su vida, hermanas, ¿sí? Entonces, hermana, el primer punto, recalcule, hermana, como hace el GPS, recalcule quién es usted en el Señor y estas verdades, hermana. El Señor siempre está en control, el Señor tiene propósito con nuestras vidas, nosotras debemos ver las situaciones de la vida con ojos espirituales, con ojos de fe, recordar que estamos en una batalla constante, hermana, y que nuestra vida es corta y que si va a valer haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? El segundo punto, hermana, ya que recalculamos, ya que Esther también tuvo que recalcular, el segundo punto es decidir su dirección, hermana, con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Y cómo es tener un corazón dispuesto? Es tener un corazón humilde, un corazón de decirle, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí lo que usted decide, lo que usted mande, lo que usted permita, Señor. Hasta lo peor, estar dispuesta a pasar por ello. Porque confiamos en que Él tiene el control y porque confiamos que Él tiene propósitos, hermana, propósitos eternos. Hermana, decida en su corazón hacer la voluntad del Señor, creyendo su palabra, creyendo sus promesas, siguiendo sus consejos, los consejos de Dios en su palabra, hermana. Quiero que leamos Santiago 4, me voy a apurar por el tiempo. Santiago 4, 7 al 10, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Tremendo pasaje, hermana, que nos guía realmente a humillarnos delante del Señor y confiar en sus palabras, hermana. Hacer la voluntad del Señor, decidir en su corazón, hermana, siempre debe tener en cuenta, hermana, que algo nos va a costar a nosotras. Quiero que leamos Lucas 14. Tengo varios versículos, pero creo que por el tiempo no voy a poder leer todos, pero Lucas 14, versículos 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo. Y en el 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanas, decidir seguir la voluntad de Dios con un corazón dispuesto es negarse completamente a todo lo que mi corazón desea, anhela, y muchas veces uno dice, capaz me cueste mi vida, como hizo Esther. Esther tuvo que negarse su propia vida por la vida de su pueblo. Y entonces recuerdo también el pasaje donde Pablo dice que muero cada día muero, hermana, y es tan necesario que nosotras podamos morir a nosotras mismas para poder hacer la voluntad del Señor, para que quede libre el pasaje y que el Señor pueda obrar a través de nosotras. Pero cuando nosotras reservamos cosas, reservamos nuestras vidas y no queremos perder esto y no queremos pasar por dolor, por vergüenza, y no queremos, entonces el Señor no puede obrar, ¿sí? Pero vemos acá, hermanas, cómo Esther estuvo dispuesta a morir por su pueblo. Entonces, hermana, te pregunto, ¿estás dispuesta a dejar de lado tu orgullo, a dejar de lado tu propia vida por hacer la voluntad del Señor? Ojalá que lo estemos, hermanas. Yo creo que es un trabajo diario, de morir cada día y de muchos momentos al día, de pedirle al Señor, Señor, que no sea mi voluntad en cada cosa que nosotros hacemos. Y entonces llegamos a la pregunta importante, hermanas, en el versículo 14, donde Mardoqueo le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Hermana, ¿quién sabe a dónde el Señor está dirigiendo su vida? ¿Sí? Nosotras no sabemos, pero Él sí sabe. Él conoce el futuro y Él quiere usar nuestras vidas para su honra y su gloria, ¿sí? Esther hizo algo muy importante, ¿sí? Y es seguir el consejo de Mardoqueo, de su autoridad. Él siempre fue su papá, ¿sí? Y así también en nuestras vidas tenemos autoridades, tenemos gente de quien nosotras podemos recibir consejos, ¿sí? Entonces aproveche, hermana, pida consejo, pida sabiduría del Señor. Pero vemos como acá Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Es como que le hizo el clic a Esther y le hizo ver que estaba ahí siendo reina, que le había ido súper bien. Ella la había pasado seguramente que muy bien en ese año de preparación, donde disfrutó muchas cosas, ¿no? Sin embargo, el Señor para un propósito la había llamado, y era salvar a su pueblo, ¿sí? Versículo 15 dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces, hermana, el tercer punto es que usted pueda, y que yo, todas, podamos tomar acción encomendándonos completamente al Señor, hermanas. Vemos cómo en estos versículos ella decide exponer su vida por la vida de su pueblo, y termina diciendo, si perezco, que perezca. Pero no me voy a quedar en mi zona de confort. Voy a ir y voy a tomar acción. Entonces, siguiendo con la comparación que estoy haciendo del GPS y poner una dirección, entonces en esto, hermana, de tomar acción es vaya, apretes ese acelerador y vaya a la dirección que el Señor le está guiando, hermana, sabiendo que sí, le va a costar algo,
sí, va a doler, sí, va a pasar, va a perder, no sé, hermana, lo que sea que el Señor le esté llamando. Pero quiero resaltar que Esther, en el versículo 16, ella aparta un tiempo, hermana, ella aparta un tiempo para buscar el favor de Dios, para lo que ella iba a enfrentar. Dice: Señor, yo te necesito. Señor, necesito de tu ayuda, de tu fortaleza, de tu valor, porque tengo miedo, porque tengo temor, porque no sé cómo voy a hacer. Y ella apartó ese tiempo, hermana, y yo quiero animarla a que si va a tomar acción, hermana, que lo primero que haga sea buscar el favor del Señor a través de la oración, hermana, que busque el favor de Dios a través de ayuno. Hermana, vemos que Esther apartó 3 días, hermana. Yo no le digo aparte 3 días, aparte 1, aparte 10, 20. Hermana, usted vea entre usted y el Señor, usted conoce sus tiempos, pero aparte un tiempo para estar con el Señor y buscar su favor, buscar que Él esté con usted a lo que vaya a enfrentar. Otra cosa, hermana, tome tiempo con la palabra de Dios, tome tiempo de leer esas promesas del Señor para que fortalezcan no solo su vida, su cuerpo, sino para que la llenen de fe, hermana, para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Y a la vez, hermana, vivamos una vida santa. Apartémonos del pecado y vivamos una vida que agrada al Señor. Esther apartó ese tiempo. Ella estaba en el palacio, tenía todo lo que quería, podía hacer todo lo que quería. Sin embargo, ella dijo: yo voy a apartar estos 3 días y voy a buscar el favor del Señor, voy a buscar que Él esté y vaya conmigo a esto que voy a enfrentar. Y así como todas, hermanas, tenemos estos pecados regalones, digo yo, que son los pecados a los que vamos rápidamente y son difíciles de dejar. Hermana, apártese de esas cosas, tome distancia y aléjese de toda distracción, ¿sí? Pase tiempo con el Señor. Y usted sabe, hermana, a lo que el Señor le está llamando a hacer. Él pone en nuestra mente, en nuestro corazón, varias veces, muchas veces, y está siempre ahí en nuestros corazones, ya sea una persona, ya sea algo para hacer, alguna decisión que tomar, y no se nos va, está ahí. Probablemente, hermana, sea el Señor hablándole, llamándole a hacer su voluntad, a hacer lo que Él quiere. Pero yo no sé, yo no conozco su vida, pero, hermana, a veces pienso que en ejemplos que a mí me han pasado, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Señor pone una persona en nuestra mente, de ir y hablarle del Evangelio, de ir y compartir de Cristo con ellos. Capaz sea su caso, capaz usted tenga que compartir el Evangelio con su hijo, con su hija, capaz sea con un familiar, capaz sea con quien sea, hermana. Y usted dice: pero es que yo no sé, no sé cómo decir, no sé cómo hablar. El Señor, primero vaya, aparte tiempo, pida al Señor, prepárese. El Señor va a estar con usted. Quizás usted dice: bueno, tengo que... el Señor me está llamando a servir en algo en mi iglesia local. Y bueno, es que tengo vergüenza, es que no estoy preparada. Vaya, hermana, tome el tiempo, aparte el tiempo con el Señor. ¿Qué es lo que Él desea? ¿Cómo Él desea? Él le va a guiar, hermana, ¿sí? Y así podemos mencionar muchos, ¿sí? Yo ahora estoy por tener mi primer hijo. No sé cómo ser mamá, pero es un desafío que voy a enfrentar ahora. Después ir al ministerio, son cosas que le generan incertidumbre, ¿no es cierto? Pero el Señor nos dejó el ejemplo de Esther, hermanas, para que nosotros podamos seguir ese ejemplo, ¿sí? Hermanas, quiero concluir con esta pregunta. ¿Y quién sabe, hermana, qué es lo que el Señor quiere hacer con su vida? ¿Quién sabe lo que el Señor quiere hacer a través de su vida, hermana? Esther no se imaginaba lo que iba a pasar. Esther no se imaginaba
todo lo que el Señor ya estaba orquestando detrás de las cámaras, detrás del telón y todo. Después usted puede ver en el capítulo 9 cómo termina la historia. Es hermosa. Hasta el día de hoy en la nación de Israel se celebra esto que sucedió con Esther. Puede imaginarse usted que hasta el día de hoy es recordada de una manera gloriosa porque ella hizo la voluntad del Señor, ¿sí? A pesar de que en un primer momento ella no lo estaba muy distraída, estaba cómoda, pero ahora que el Señor le puso esta situación a ella decidió hacer la voluntad del Señor, ¿sí? Y si usted ve cómo termina la historia, hasta Mardoqueo terminó siendo el segundo más importante o la segunda autoridad máxima, ¿no es cierto?, del reino. Pero hermana, usted no se imagina lo que el Señor puede hacer a través de su vida y en su vida si usted decide someterse a la voluntad del Señor, negarse a lo que usted desea, a lo que usted anhela. El Señor, creerle al Señor nunca falla, ¿sí? Recordando, hermanas, los puntos, parémonos, recalculemos nuestras vidas, ubiquémonos bien donde estamos paradas, recordando todas las verdades que he mencionado. Decidamos en nuestro corazón seguir a Cristo, seguir su voluntad y tomemos acción, hermana, tomemos acción, pero encomendándonos completamente al Señor, ¿sí? Porque, hermana, ¿quién sabe lo que el Señor puede hacer con nuestras vidas? Que el Señor les bendiga, que el Señor bendiga su palabra, que podamos meditar en esto, hermanas, que podamos masticar esto en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Quién sabe lo que el Señor puede hacer a través de nuestras vidas, hermanas? ¿Sí? Ni siquiera nos imaginamos, ¿sí? Pero confiemos en Él y aceptemos hacer su voluntad con un corazón dispuesto, hermanas. Que el Señor le bendiga y pueda obrar grandemente en sus vidas.